Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sesión a la Carta. Este es el primer video que nos aventamos después de tanto y tanto esperar. Y el día de hoy tengo un gran invitado, antes que todo un gran amigo, músico, psicólogo, todo un señor con mucha experiencia dentro de la música en la ciudad, le encanta el hueso, se ha dedicado. ¿Cuánto tienes en la música, Salo? Pues así activo unos 20 años. 20 años en la música. Me consta que el señor se ha fletado de todo. Nos ha tocado las épocas muy buenas de la música, los grupos de hace años, Salo. Compartimos un proyecto que se llamó Elemento, del cual vamos a hablar más adelante. Fui manager de ese grupo. Salo, guitarrista, es un gran guitarrista. Ha estado, no sé, yo creo que ni número has de tener de cuántas bandas has estado, Salo. Pues sí, ya tiene poquitas. Vamos a hablar de Pero poquitas. bueno, háblanos principalmente de tus inicios en la música, de ese niño adolescente que empezó en la música. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Qué te influenció en la música? ¿Cómo empezaste en la música? Pues mira, antes que nada te agradezco el tiempo y la oportunidad de platicar de estas cosas. A ti. Pues de niño no crecí realmente muy influenciado por la música. En mi familia no hay músicos. Tal vez mi abuelo materno, pero pues él no vivía con nosotros hasta... Pues yo creo que hasta que tenía 5 años en adelante, él se fue a otro lugar y no hubo así como que una influencia directa. Solamente sabía que él era músico. Entonces pues yo crecí escuchando lo que muchos niños de los 80s, 90s, escuché Bronco para empezar. No, sí, yo también. Entonces escuchaba Los Temerarios. Los Tigres del Norte. Sí, todo. O sea, empecé con lo grupero, pero había algo en el rock que me gustaba. Yo creo que todo niño de los 90 recuerda La Negra Tomasa y eso fue como que lo que me llamó la atención. Escuché alguna vez a Van Halen y también sé que por ahí están mis primeros inicios sobre lo que me iba a gustar ya de adolescente. Y yo creo que yo entré a la música por error porque pues mi papá me enseñó a tocar, bueno, me quiso enseñar a tocar la guitarra y no di, no pude en ese momento. Y después... ¿Pero a qué edad? ¿A qué edad? Eran como las 10 tenía como 10 años apenas. Mi papá sabe tocar 2 que 3 canciones nada más, y entonces me intentó enseñar un círculo. Y pues yo creo que tenía los dedos muy chicos o algo y no encajé ahí. Pero cuando entré a la secundaria en Nuevo Laredo, el profesor que nos dio la materia de artes plásticas tenía una estudiantina y nos invitó a formar parte de la estudiantina a cambio de puntos extras. Y ahí empecé en el coro y luego me acuerdo que el 6 de enero de 1995, o sea, en el 96, hace ya casi 30 años, fue mi primer clase de guitarra ya formal. Entonces él me enseñó a tocar la guitarra. ¿En secundaria? Sí, en secundaria. Y después de ahí, pues ya en segundo de secundaria, fue cuando empecé con los cancioneros, a tocar canciones del Tri, que fue de los primeros que empecé. Muy bien. Con Caifanes, Molotov. Entonces te fuiste a lo que ahorita es clásico. Sí, pues en su tiempo Caifanes ya no estaba vigente, ¿verdad? Pero estaba el Tri, incluso ahorita, ¿verdad? Sí, no importa qué año veas este video. El inmortal. Sí, y está sacando su primer disco Molotov, donde jugarán las niñas. Wow, sí, yo también estaba en la secundaria, recuerdo. Sí, Maná. Cuando yo llegué a Maná, me enamoré. Muchos rockeros dicen que Maná es otro rollo. La verdad, sí. Entonces, esos fueron mis inicios. Yo empecé al revés de muchos músicos locales que conozco, que son amigos. Que ellos empezaron con el rock en inglés. Yo empecé con el rock en tu idioma. En esa época salieron unos cassettes o discos, depende de quién haya tocado, que se llamaba Rock en tu idioma, 10 años de rock, que era una compilación de muchos temas. Salieron 3 en total y el primer disco pues venía La Unión, venía Fobia, venía Caifanes, venía Miguel Mateos, Miguel Ríos, o sea, fue... Que yo creo que en esos tiempos es lo que el rock en tu idioma forman, lo que sigue siendo después de 20, 30 años el rock en tu idioma, o sea, Caifanes, que después fue Jaguares, Miguel Mateos, Fobia, las bandas que siguen ahorita tocando, entre comillas, Molotov, que se acaba de aventar otra reunión, otra junta. En ese entonces estaba a la par de Molotov, estaba Control Machete.
Sí, claro. Enanitos Verdes. Plastilina Mosh. No, o sea, creo que nos tocó realmente lo mejor musicalmente hablando del rock en nuestro idioma. Fíjate que una época di clases de historia en secundaria y les comentaba a mis alumnos que México sufrió un cambio muy significativo a partir del año 2000, ¿no? O sea, políticamente pues fue cuando el PAN venció por primera vez al PRI y lo derrocó, pero también hubo una libertad de expresión mucho mayor porque, pues, bueno, cuando salió un Molotov que fue entre el 95 y 96, no, casi pegando, bueno, sí, entre el 96 y 97 por ahí, pues aunque estaba el PRI, ya había cedido un poquito esa opresión, ¿no? Pues, a los que recuerdan ahí la historia, pues el partido que estaba gobernando en esa época tenía mucha presión, o más bien opresión hacia la música, sobre todo el rock en español. Y del 2000 empiezan a nacer muchas bandas, un poquito antes del milenio, y después se proyectaron. Viene la Avanzada Regia con Jumbo, con también Genitalica. Pero antes de irnos para allá, que les estaba contando ahorita que salió este compilatorio de rock en tu idioma, yo empecé a tocar ese tipo de música y empecé a armar mi primera banda. O sea, eso fue tu primera influencia. Sí. Tu inicio, wow. O sea, realmente yo creo que te pasa lo mismo. Somos más o menos de la misma edad. Generalmente los amigos que son músicos de nuestra edad empezaron con el rock en inglés. Sí. Con la influencia, mucha influencia de Estados Unidos en cuanto a rock. Y lo que tú comentas de las bandas de rock en español, o de rock en tu idioma, que se le sigue denominando de esa manera, son bandas emblemáticas todas esas. Sí, incluso pues están algunas ya en calidad de leyenda, ¿no? Mucho de esta música a mí me ayudó a despertar un criterio sobre, por ejemplo, ser más tolerante con respecto a los gustos musicales de las personas, ¿no? Y cuando comienzo a tocar este tipo de música, pues invito a otros amigos a formar un grupo y empezamos pues mi primer tocada fue en 1999 y fue la canción de Te Quiero de Hombres G. Yo ya estaba en la prepa. Teníamos un amigo y nos juntábamos como 3 o 4 en el grupito, que le gustaba mucho Hombres G, y yo más bien me acerqué mucho a Hombres G a través de los gustos de él, y pues hasta la fecha sigue siendo una de mis bandas favoritas. Y el otro amigo que tenía, pues le gustaban mucho los Beatles, entonces fue como que una combinación de entre lo clásico en inglés con lo que se iba a volver clásico en español. Uh-huh. Entonces, cuando formamos esta primer banda, empezamos a tocar pues rock en español, que era lo que ya traíamos todos, ¿no? Incluso a algunos de ellos les empecé a enseñar a tocar guitarra. Y la primera presentación fue como que un accidente, porque íbamos a acompañar a las muchachas de otra carrera, porque estamos en una preparatoria con carreras técnicas, a tocar la de Benice de Calas, del Señora, ¿no? El 10 de mayo. Entonces me acuerdo que... que se sigue tocando y se sigue tocando. No, por los siglos de los siglos. Pues nos dicen, oye, no va a cantar un grupo. Hay un espacio, ¿quieren tocar algo? Y nosotros sí. Y ya para esto obviamente ya estaban ensayando en forma. Pues estábamos nada más con las puras guitarras, ¿eh? Okay. No teníamos todavía una banda en sí. Okay. Me dice este chavo que se llama Víctor, muy conocido también en el ambiente, ¿no? Tiene un grupo que se llama Los Kennedy. Ah, ¿cómo no? Conocí. Me dice, vato, yo traigo mi guitarra eléctrica en la cajuela del carro. Pues se la trajo, yo me acabo de aprender el solo de Te Quiero de Hombres G. Entonces aventamos, esa fue nuestra primera y única canción de la noche, y él cantando, yo tocando. Pero tú ensayabas con Víctor, no era porque estaban en la misma escuela. Y ahí conocimos a un amigo en común, que fue el que nos indujo a cantar esa vez, porque él fue el que nos dijo, güey, pues yo me hice una canción, él fue el que propuso la de Te Quiero, y nosotros ya la traíamos, ¿no? O sea, lo llamamos Charles, ¿verdad? Se llama Juan Francisco, un saludo, donde quiera que estés. Y con el que más adelante tendremos más historia. Claro que sí. Y pues sí, la canción la tocamos, ahí estaba mi mamá, y todo, mi hijo, todo estuvo muy padre. Y después de ahí ya nos empezamos a reunir con este joven de esa época, Charles. Más en serio, él encontró un lugar donde ensayar, donde nos prestaban instrumentos, y empezamos.
Ya ahí... O sea, literal, con Charles empezaste... O sea, ¿fueron tus inicios? Sí, ¿Tu ya formación con una musical? Ya con una banda como tal, sí. Él se fue a la batería. Víctor estaba en el bajo y yo estaba en la guitarra. Entonces, nuestra primera presentación fue el siguiente Día de las Madres, ya en el 2000. No, perdón, ya en el 99, porque ¿Tendrías algunos 99. 18, 19 años? Sí, entre el 99 y 2000. Estoy medio confuso en las fechas, pero entre esos 2 Por años ahí fue. andaba, sí. Bueno, entonces en esta primera presentación, lo que sí me acuerdo fueron las 3 canciones que tocamos. Tocamos Los Dioses Ocultos de Caifanes. Tocamos Te Quiero de Hombres G otra vez. Y tocamos una canción que se llama Beber de tu Sangre, que nos gustaba a los 3. Y Víctor tocando y cantando el bajo. Charles tocando y cantando en la batería. Y yo con la guitarra. Y estuvo muy, muy, muy padre. Nos divertimos mucho y después de ahí empezamos a ensayar muy seguido ahora en casa de Víctor. Su abuelo le compró instrumentos. Entonces íbamos hasta allá a ensayar casi. O sea, prácticamente también él se fue forjando en esa camada para hacerse músico, porque fueron muy reconocidos en Reynosa los Kennedy. Fíjate que sí, cuando ensayamos en casa de Víctor, estaban sus hermanos, y a ellos no les interesaba nada la música porque nos escuchaban todo el tiempo y íbamos casi todos los días. La mamá de Víctor nos soportaba, ¿no? A veces nos quedábamos ahí a dormir. Entonces, ahí Charles empezó primero, digo, con una batería y luego después con el teclado tocando la batería. Y a veces llegaba y nos decía, hey, esta es una nota de guitarra. Y nosotros, no, mirarle así. Ok. Nunca nos dijo que le enseñáramos, pero él fue creando sus propias pero no sabía tocar guitarra. No, él solo se fue enseñando así. Por eso muchas de sus canciones son muy extrañas en la armonía, pero van con su onda, ¿no? Y esa primera parte de nuestras vidas en esa banda, pues se unieron otros 2 integrantes, hasta que nos separamos y se armaron 2 bandas y estaban las 2 bandas. Desde ahí ya se veía de que me gustaba estar en todos lados. O sea, y desde ahí se estaba también de alguna manera iniciando Víctor con los Kennedy. No, eso todavía le faltaba muchos años. Víctor se inició con los Kennedy unos 3, 4, 5 años después y se llamaba Episodio 3, la primera banda que hizo con sus hermanos. Como que ya después ya de que se les quitó como que la adversión por la música, porque te digo que los tenemos bien fastidiados. Cuando yo llegué a la vida de ellos eran unos niños. Entonces, después ya empezaron a grabar este proyecto de los Kennedy y sonaban muy bien. O sea, sí, hay algo que siempre le he reconocido a Víctor, es que lo que ellos siempre han tocado no lo hacen para lucirse y decir, mira cómo toco, sino lo hacen porque les nace, les gusta. Tienen gustos muy peculiares, les gusta la onda de Bolobán. Pero dentro de sus gustos muy peculiares, ellos también tenían su música muy peculiar o muy distintiva. Sí. Inclusive en lo que viene siendo sus tocadas, el performance en sí en una tocada, hasta la vestimenta la traían, o sea, era muy distintivo los Kennedy en ese entonces. Creo que todo eso tiene que ver con el papá de ellos. El papá de ellos siempre fue muy, muy caballero. Hasta la fecha, don Víctor. Yo me acuerdo que la primera tocada que tuvimos que nos iban a pagar, que fue ya como por el 2000, 2001, o sea, ya había pasado bastante tiempo desde que iniciamos, y ya íbamos tarde al lugar, y él nos dice esa frase, la puntualidad es de caballeros. Ándele. Entonces fue como un regaño, porque también él muchas veces nos llevó a muchas tocaditas donde no nos pagaron, ¿verdad? Entonces, pero ahí, o sea, era el mismo grupo. Sí, éramos como 4 o 5. Charles no, ya estaba, okay. ya se había salido. O sea que, bueno, yo pensaba que en ese entonces se forjaba Kennedy con Víctor y sus hermanos, y se forjaba a su par, con Charles y tu Elemento. Pues, no, fíjate que el primer grupo se llamó Tesavic por Víctor y Salomón. Okay. Entonces, en ese grupo estuvo Pavel, que después estuvo en el bajo y que también estuvo en Elemento. Saludos a Pavel. Estuvo Charles
bueno, primeramente antes de que estuviera Pavel, estaba otro camarada de nosotros que ahorita vive en Monterrey que se llama Juan. Entonces entró otro integrante que también es psicólogo que se llama Miguel Barrón. Y y él agarró primero la guitarra y luego tomó clases de bajo y se hizo bajista. Invitó a su hermano en la batería, entonces Charles se fue nada más a cantar, a tocar la guitarra, yo en la guitarra líder. Víctor empezó en los teclados en esa época y Juan pues ya no hacía, no hacía ya mucho, entonces como había un pique entre Miguel, porque ya aprendí a tocar bien el bajo, y Juan, que era como más de lo que le habíamos enseñado a nosotros, entonces había una pelea entre ellos y fue cuando se terminó separando esa alineación y se fue el hermano de Miguel y se fue Charles con ellos. Entonces nos quedamos Víctor, igual en el teclado, invitamos a Pavel, o Pavel se invitó, no me acuerdo, y Juan en la voz. Bueno, hay un revoltijo, ¿no? A veces tocábamos todos el bajo. No me acuerdo quién estaba en la batería, pero en esa época fue todo en la prepa. O sea, toda la época de la preparatoria. Y ya después, pues se terminó esa etapa y tuvimos nuestra última presentación justamente al final de la preparatoria, que fue en la plaza principal. Nos consiguieron ahí un toquín. Y ahí nada más fuimos Pavel, Víctor, Juan y yo. Y Víctor se fue, ya me acordé, Víctor se fue a la batería. Entonces, a partir de ahí, pues ya nos separamos. Tuvimos una época muy alocada porque, Víctor, ya me acordé, Víctor invita a un primo de él que es mi compadre, de hecho es el padrino de mi hijo, a tocar la batería. Ya me acordaba quién estaba, pero bueno, se llama Mel. Entonces, nos formamos como quinteto. Amel en la batería, Pavel en el bajo, Víctor en el teclado, Juan en la voz y en la guitarra y yo en la otra guitarra. Así que ahí sí ya me acordé cómo está el rollo. Y esa fue la última presentación que hicimos aquí en Reynosa. Y luego después a Víctor le entró una idea de irnos a Monterrey. Entonces nos invita a mí, a Juan y a los otros dos, ¿verdad? Pavel y a Mel. Y nomás nos vamos nosotros tres. Entonces nos tocó dormir en la Macroplaza. Pero vaya, ¿con qué intención? ¿Irse a Monterrey a quedarse a hacer vida en la música? Es que, mira, yo tenía en esa época 17 años, ¿no? Y acaba de entrar a la UAT. Y ellos, pues, no me acuerdo si no entraban a la universidad o cómo estuvo, pero él tenía, Víctor fue el de la idea, ¿no? Tenía la idea de irnos a probar suerte a Monterrey. Órale, para pegar como Jumbo, ¿no? O sea, bueno, la idea de él era esa, ¿no? Primero se fueron él y Juan y anduvieron allá probando suerte, tocando en camiones. Todavía no estaban muy definidas las líneas del metro, pero andaban en esas ondas. Y luego ya me voy yo y llego a la casa de la hermana de Juan y pues llegué así sin invitación ni nada. O sea, nomás así como que, hola, vengo de Reynosa, me voy a quedar aquí, ¿no? Entonces ahí como que no fue del agrado de la señora. Entonces pues como que nos dice, pues nomás esta noche, ¿verdad? Pero ya después le busquen. Y entonces el siguiente día nos fuimos a probar suerte y nos terminamos quedando dormidos en la Macroplaza. Un 8 de diciembre del 2001. O sea, hacía bastante frío. Y a partir de ahí, pues ya después yo me encontré en la casa de una tía mía y estuve viviendo yo. Entonces yo vivía en Escobedo. ¿Se quedan allá todos? Sí, nosotros tres. Okay. Yo me quedé viviendo en Escobedo y ellos estaban hasta Juárez. Entonces ir a ensayar hasta allá porque después Víctor ya le dieron un permiso y se quedó a vivir aquí, digo allá, junto con Juan, en la casa de la hermana. Pues le trajeron algunos instrumentos y hasta allá iba a ensayar yo con ellos. Entonces eran como 3 horas de camión. Pero así eran las ganas. Y empezamos a tocar y nos fuimos a tocar a un bar allá con nos daban chance unos señorones que tocaban rock en inglés. Y nosotros íbamos y tocábamos como que el ADO, Triste Canción de Amor. Pero, por ejemplo, el tomar la decisión de irse a otra ciudad, el buscar éxito, porque para eso van para allá, ¿no? A buscar éxito, tocar puertas, abrirse camino en la música.
¿Cómo lo buscaron allá? O sea, ¿fueron a dónde o con quién? No teníamos la más mínima idea de qué hacer. Solamente era como que ya estás en Monterrey y de aquí vas a triunfar. O sea, nuestra organización no existía. O sea, simplemente era como un sueño. Yo creo que ellos tenían más la necesidad de salirse y yo de creer que íbamos a hacer algo, ¿no? O sea, era un complemento, pero realmente nunca estuvimos cerca de hacer nada. Pero a lo que yo voy es, si ya vas en busca de tener éxito en otra ciudad, es porque tal vez ya tienes elaborado, forjado o al menos en mente un proyecto musical original. Sí, ya teníamos algunas canciones hechas nosotros, pero te digo, todo era muy, ¿cómo se llama? Austero. Más bien fue como que compartir la aventura, porque tocar es lo que menos hicimos. O sea, yo me metí a trabajar a una, de esas como plantas químicas, casonas, donde vendían velas y vendían cal, vendían de todo, ¿no? Y ya después ya no me gustó ese tipo de vida, ¿no? Porque no estabas cumpliendo tu sueño. Sí, definitivamente. Y me regresé a Reynosa y luego después me regresaba otra vez a Monterrey y luego ya como que ya no era lo mismo y me fui a Nuevo Laredo un tiempo. Cuando regreso a Reynosa otra vez, me contacta Charles y sus eternos proyectos, ¿no? O sea, aquí empieza a aparecer la figura de él, de que, oye, Salo, es que traigo unas canciones, ya compuse en ese tiempo ya apenas 50 canciones, ¿no? O sea, ya tengo 50 canciones y mira que no sé qué. Y ahí me enseña una canción que después íbamos a grabar que se llama Latidos. Entonces, ensayábamos él, Miguel, el que te conté, o sea, y yo en casa de Miguel, y siempre éramos como nosotros tres. Nos deshicimos, pasó un tiempo bastante largo, yo seguí. Pues yo dejé de tocar un ratito, como unos 2 años y nada más llevaba la guitarra a la escuela. O sea, ya volví a entrar a la universidad y la llevaba así como pues, para practicar con otros compañeros de otros grupos, pero nunca iniciamos una banda. Y un día nuevamente me contacta Charles y me dice, oye, tengo un proyecto con un vecino y se nos salió el guitarrista y pues nos gustaría que entraras tú. Él dejó ahí su pedalera y su guitarra si la quieres usar. Y yo, pues sí. Y ya pues llego y ahí conozco a un camarada del alma que se llama Mario Infante. Saludos a Muñe. Al Muñe. En la batería, pues ensayamos en casa de él, estaba Charles. Y estaba otro camarada que se llama Sandy Omar en el bajo, que también muy buen guitarrista y cantante. Entonces empezamos pues, a ensayar cada domingo allí. Ahí no sabíamos todavía cómo nos íbamos a llamar, pero Charles empezó a mostrarnos sus canciones. Sí. Ya era todo original. Sí, ya era todo original. Después creo que, no sé si a Mario o a mí, uno de nosotros dos, se nos ocurrió el nombre de poner a la banda Elemento. Y ya después, pues empezamos a componer, también Charles y yo. Y empezamos a ensayar. Durante 3 años que estuvimos ensayando, yo creo que tocamos unas 2 veces. Y después de eso, por yo creo problemas económicos, Charles se fue. No, me estoy adelantando un poquito. Es que es difícil a veces conectar la historia como claro, fue, porque ocurrieron muchísimas. Estás así recopilando todo lo de aquellos tiempos. Creo que fue ya cuando yo me iba a graduar que Mario nos dice, hey, traigo una lanita allí. ¿Qué tal si grabamos unos demos? Y nosotros, está con ganas, ¿cuáles canciones quieres grabar? Y él elige las canciones. Entre ellas fueron Latidos, El amor de mi vida, o ¿Qué voy a hacer? Así se llamaba. Tenía 2 nombres la canción. Y Noche Sexual, que es una canción que compusimos ahí en el ensayo, que nos salió en 5 minutos. Fue una improvisación. Muy buena, güey. Bueno, ya en ese entonces ya yo estaba con Elemento. Sí. Ellos tenían tocando, ensayando ya varios tiempo. El proyecto como Elemento era un proyecto muy bueno. Charles en la guitarra y voz y como compositor,
mis respetos, tenía un cuaderno dado con miles de canciones. Sí. Y cada canción era una historia que nos contaba, ¿no? Por qué lo había escrito, etcétera, etcétera. Tocaban en casa de Mario Infante. Yo, al ser amigo de ellos, iba a los ensayos a escuchar sus canciones porque realmente no tenían Realmente nos iba a hacer bullying siempre. No. Iba a apoyarlos, porque uno escuchándolas se daba cuenta que traían con qué, pero realmente era un proyecto que ya tenían el ensayo bien armado, pero no tenían tocadas, no tenían realmente dónde tocar, qué días tocar, ni nada por el estilo. En una tarde de un sábado recuerdo perfectamente que me hablan, vente a la casa de Mario el ensayo, tenemos que hablar contigo. Llegué, no sé, 5 o 6 de la tarde porque después durante el ensayo hacíamos carne asada y nos echábamos ahí un trago. Y acabando el ensayo, así como que todos bien serios, queríamos hablar contigo, Iván. Queríamos que seas nuestro manager del grupo Elemento. Claro que lo tomé con un chingo de alegría porque me estaban dando la oportunidad de impulsarlos a ustedes. Yo en ese entonces estaba como muy dentro de lo cultural, del ser promotor cultural en la ciudad, porque en aquellos años había auge, había teatro, había recitales, había de todo en la Casa de la Cultura, en el centro, en los distintos teatros que tenemos en Reynosa o que teníamos en Reynosa. Recuerdo mucho esa experiencia de cuando me dicen que quieren que yo sea manager de ustedes, porque yo ya había trabajado que era Cablecom, que era el Canal 2 Universo, que fue Tele Azteca, me parece. Y yo ya había trabajado ahí y era muy, muy amigo de Juan Carlos Garza, director general del canal, que todavía lo sigo viendo de vez en cuando. Se casó con una prima. Saludos a Juan Carlos. Le marco a Juan Carlos y le digo, Juan Carlos, me están invitando a un proyecto a ser manager de unos chavos de aquí de Reynosa. ¿Traen con qué? Quiero impulsarlos, apoyarlos. Yo ya había pasado por 2, 3 programas de televisión en el Canal 2. Entonces me dice, claro que sí, Cartagena. Así ese mismo día me dice, te mando al que organizaba, no me acuerdo cómo le llama, al coordinador. Me dice, te mando al coordinador. ¿Dónde estás? Te paso tu teléfono y va. Pues estamos en casa de Mario. Me suena el teléfono. En ese instante conectamos todo con el grupo, conmigo, con Juan Carlos, con el coordinador que terminó siendo un gran amigo, Gabriel Palomo. Un saludo también a Gabriel. Le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Me pasó el número Juan Carlos Garza, que tú eres el coordinador. Quiero llevar el grupo a la televisión, porque pues es un canal de televisión. Me dice, ok, ¿dónde están? Estamos ensayando, ven a vernos para que veas de lo que te estoy hablando. Sobres, ahí caigo. Pero para esto, créeme lo que no le identifiqué la voz, ni él me identificó la voz a mí. Sí. Sino que ya cuando llega, ¿qué onda, Cartagena? ¿Qué onda, Gabriel? Estudió conmigo en la universidad, estudiamos la carrera juntos, mi gran amigo. Y estando ahí, a ver, tóquense échense ahora sí que lo que traen en el morral. Se tocaron 5 o 6 canciones y las tenían bien ensayaditas, bien chingonas, güey. Las que comentaste, güey. Muchas, o sea, yo recuerdo que el ensayo era como de 15 canciones, 17 canciones. Sí, creo que vamos a tener como unas 15 canciones. El setlist era largo. Sí. O sea, tenemos por 1 hora fácil. El ensayo era largo, güey. Entonces esa vez que llega Gabriel, nos estábamos ahí echando unos tragos. Y dijo, a ver, toquen. Y los escuchó las primeras 2, 3 canciones y dijo, güey, qué bandota. Qué bandota. Ese mismo día, estando ahí delante de nosotros, o de mí, marcó al programa para agendarnos. ¿Pueden el martes, miércoles? Sí. ¿Pueden el jueves o viernes? Sí. Todos los días podíamos. Sí, cabrón. Entonces, fuimos una mañana. Entonces, ahí fue donde conectamos y me hago yo manager, promotor del grupo. Los llevo a contacto con el canal de aquí de Reynosa y luego los contacto con otra amiga que estaba en ese entonces en El Mañana, en El Nosotros, que era la revista social, y háganles un reportaje. Y luego ya fue que nos empezamos a enrolar más con las tocadas en los bares de aquí de Reynosa. Ya la vida nocturna, el ir a visitar a los encargados, dueños de bares de aquellos años que se tocaba mucho rock, Salo. Mucho rock. ¿Te acuerdas del Barquito? Sí, claro. El Cheers. No, hombre, no voy a acabar de mencionar ahorita. Pero a lo que voy es de que ahí empezamos a forjar, o ahí se empieza a cimentar lo que fue Elemento. Nos toca la creación de música de una canción desde cero.
porque todos opinábamos, ¿qué te parece esto? Y vamos a meter a Salo un solo en tal minuto, y vamos a dejar a Mario en un solo en tal minuto, porque el rock así era, o ese rock de antes era, tenías que meter guitarras, tenías que meter solos, tenías que meter batería. Entonces de ahí nos pasamos a grabar un EP, ya para Elemento, y a distribuir las copias, a pagar payola, a Ir Extrema, a EXA, a Match Music, a Radio Universidad y más radiodifusoras en Reynosa. Entonces ahí fue donde empezaron realmente a agarrar auge como grupo Elemento, ¿no? Yo recuerdo que mis amigos locutores me decían, ¿de dónde son? Porque yo llevaba los discos. Y me decían, ¿de dónde son estos chavos? Le dije, son de aquí. Son mis amigos, o sea, es grupo que nosotros, o sea, yo estoy integrado en el grupo. Y nos tocaron experiencias muy buenas, tocadas, conciertos y todo eso. Entonces, el vivir la experiencia de ya formalizar el grupo, yo recuerdo que hablé con ustedes y los regañaba como si fueran niños. Quiero responsabilidad. Yo creo que les decía, vamos a ir a la televisión. Bien presentados, güey, se peinan. Me acuerdo que le dije a Charlie siempre traía los pantalones todos rotos, ¿verdad? Pero ¿por qué rockero? Y yo así también los uso. Y le decía a Charles, vamos a ir al canal, güey, vamos a ir a tocar. Te quiero. Y traía la mata larga, no sé si todavía la use larga, pero traía un matón bruto. Le digo, te peinas, te pones algo formal y quítate tus pantalones rotos. Haz de cuenta que le dije que se fuera como no quería y que llega el vato, pues rockero al fin. Y empezamos con las tocadas. Y eso es lo chingón, Salo. Ya estaba McCain, ya estaba los Kennedy, estaba en ese entonces NTN, o fue despacito después, que luego se hizo Labial. Muchas bandas locales que de cierta manera te motivaban a seguir haciendo música y tocando con ellos. Y de repente nos invitaban y de repente nosotros los invitábamos. Y eso es bien, bien perro, porque realmente estás ayudando a colegas a salir adelante. Entonces, Elemento, creo que nos faltó, y digo nos faltó porque pues chingado, un poquito de ambición. Era un proyecto demasiado bueno musicalmente hablando. Todos los que lo escuchaban me decían, Carta, ese grupo está bruto. Amigos todavía hoy en día me piden las canciones. Pásate las canciones, porque era un demo como de 5 o 6, ¿no? No, el primero son 3 nada más. ¿Fueron 3? Sí. Y luego, no sé de dónde se grabaron otras 2 o 3. Se grabó una, que de hecho tú estabas allí, que fue la Copa Vacía. Cómo no, muy buena canción. Sí, y de nosotros fue eso. Ya después Charles continuó con el proyecto. Ajá, y le metió más rolas. Ajá, ok. Pero fíjate, mira, esa era una época donde nosotros vivíamos de la greña, ¿verdad? Había Nextel, entonces todo el tiempo le estaba marcando, güey, y todo, siempre ha sido más relajado que yo soy siempre, bueno, yo ya me calmé mucho, ¿verdad? Pero en esa época era muy acelerado, güey, siempre te voy a decir, y esto, sí, Salo, así, ya sé, Salo, ya te escuché, espérame, güey, espérate, Salo, vamos. Ahorita te soluciono eso. Sí, no, pero está bueno, Salo, está bueno, sí. Pero era una época muy divertida. Una vez me acuerdo que, no sé si te acuerdas de esta vez, que yo creo que es de la única vez que he visto seca la laguna. Y le marqué a este vato, le dije, güey, está con madre, ahorita la laguna está seca, vamos a meternos allá a tomarnos una sesión de fotos. Güey, todos los químicos que estaban ahí, para empezar, toda la tierra estaba blanca, nos metimos en un jeep todo terreno, nos tomamos una sesión de fotos, pero terminamos bien mareados. Cosas así. Intoxicados. Sí, cosas así hacíamos, íbamos a tocar algunas fiestas. Yo creo que una de las mejores anécdotas de mi vida, que fue la presentación que tuvimos con Extrema, que fue que alternamos de bandas locales con McCain, pero ya bandas ya más conocidas, estaba La Factoría, estaba Alexander Hacha, que estaba cantando su La Factoría, su primer canción, la de Amo. Iskander. Sí, fíjate, una de las cosas muy interesantes de esto es que, a pesar de que nosotros ya estábamos en la radio, ya éramos conocidos aquí en Reynosa, no conocíamos a muchas bandas. Solamente teníamos relación con McCain. Pero lo que era Sofi, lo que era Labial, lo que era NTN, lo que era... Bueno, realmente no me acuerdo de muchas más bandas.
No, o sea, ellos estaban en otro círculo. Y es que se entiende porque ellos crecieron casi en el mismo círculo todos, ¿verdad? Tenían o conocidos, o eran familiares, o había algo ahí que los unía. Y nosotros pues éramos juareños, güey. O sea, prácticamente de allá éramos todos de la Portillo, de la Juárez. Entonces, pues como que si lo vemos así medio clasista, no entrábamos dentro de su círculo, ¿no? No digo que nos hayan hecho ningún feo, porque nunca nos hablaron mal ni nos vieron mal. Pero esa es la falta de relación que había entre nosotros y todas las bandas que estaban aquí. Entonces yo creo que para ellos fue una sorpresa que una banda totalmente desconocida, sin tocadas, claro, casi claro, 2, 3 tocadas, de repente ya estuviera en la radio, de repente ya estuviera en la televisión, de repente ya estuviéramos en escenarios muy grandes. Sí. Entonces eso a mí me hizo también conocer a otros músicos con los cuales todavía tengo muy buena relación, sobre todo con Kelo McCain, que nos llevamos muy bien y nos hablamos muy seguido. Y nos hizo... digamos, a mí me ayudó mucho porque después me dediqué a lo que le llaman el hueso, ¿no? A tocar en bares ya, pero pues ya música propia no, sino... Hueso, explica lo que es el hueso para la gente. Bueno, todo esto viene desde un argot político, ¿no? Que cuando le das un hueso a alguien, porque pues muy perro, es para que les das un trabajito. Así es. Entonces acá nosotros en la música huesear es ir a tocar como el tronco común de las canciones que en ese momento eran, ¿no? O sea, vente a huesear porque no ensayamos, es a la primera toma y pues son todas las canciones que traíamos en ese momento, que era La Planta, Lamento, Persiana, Música Ligera, que ahorita todavía siguen tocando. Lo estoy hablando hace 20 años, ahorita todavía sigue siendo el setlist de muchas bandas, claro. Y 10 años antes de eso también lo era, o sea, es música que no pasa de moda. Lo sigue siendo. Sí. Poquito para cerrar, para cerrar con Elemento, también una de las mejores experiencias que viví dentro del grupo fue ese concierto de Extrema, de tener esas figuras musicalmente hablando grandes. Es un concierto que nos hablaron, todos súper emocionados, fue en el gimnasio de la UAT, estaba repleto, estaba lleno. Una de las experiencias, fuera del gimnasio de la UAT. Fuera del gimnasio de la UAT. Ante 7,000 personas más o menos. Sí, era un madrazo, güey. Y una de las cosas que yo como manager, güey, del grupo, más me dio satisfacción ver, pues yo estaba detrás del escenario, obviamente. ¿Recuerdas que para ese concierto ensayamos un madral? Sí. Invitamos a Alan, invitamos a una chava que andaba también con los coros. Sí, a Tavo, creo que se llama. Invitamos Tavo. a un chavo de un acordeón, güey, recuerda, también un percusionista. Sí, un percusionista. No, se hizo, o sea, realmente... Llamamos nuestro propio ingeniero de audio. Una alineación bruta para ese concierto. Realmente se trabajó sobre... Recuerdo mucho que hablé con Pavel. Pavel es el bajista y es muy serio, sigue siendo muy serio. Entonces yo le decía, Pavel, suéltate tantito en el bajo, vamos a un concierto... Y pues ver a la gente, ver algo ya masivo. Cuando ustedes salen a tocar, recuerdo el intro muy chingón que se preparó para esa ocasión, para ese concierto. Fue un intro que tardamos ratito, lo instrumental, brutal, y luego mocos, el remate de la entrada de la canción fue lo mejor. Pero como experiencia chingona para mí fue el ver el público en ese concierto y verlos a todos cantar las canciones del grupo. ¡Ah, qué satisfacción, bruto! Neta, uff. Es que para llegar a ese punto hay una mini historia. Cuando nosotros grabamos el demo de estas 3 canciones, Charles se va a Estados Unidos. Entonces, pues nos quedamos con 3 canciones nada más y Charles esa fue la primera vez que salió del grupo, pues necesitaba dinero y se fue. Entonces nosotros cruzamos un día, lo vimos en Hidalgo y nos lo trajimos, ¿verdad? No a la mala, sino lo convencimos. Pero para esto... tenía una muy buena amiga en Extrema que era la encargada de compras. Entonces Charles nos había contado la historia de esta canción de Latidos, que tenía una pareja sordomuda, entonces que él le decía en actos cariñosos que le tocara para que sintiera su corazón. Por eso la historia dice, tocaban mis latidos para sentir más, ¿no? O sea, porque pues era como que el tacto para decirle, mira lo que me hace sentir. Entonces esa fue la historia que yo le conté a esta chava. Le entrego el disco y nos dice, mira, hablé con mi jefe, Yarrito se apellida, creo. Dice, le gustó la historia, le gustó la canción
los van a programar. Entonces, pues así todos nos quedamos extasiados y nos dieron muy buena publicidad porque nos pusieron, creo que 2 meses antes del concierto Extrema que hacían en cada año ellos, y nos dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a invitar a ustedes y lo vamos a invitar a McCain. McCain estaba sonando con una canción que se llama Ayer, ya había pasado la de Si Supieras y todo eso. E invitaron a otro que es el dueño de Capellini, Tano, se llama, que también trae un proyecto musical. Y todo ese tiempo salíamos por lo menos unas 10 veces en el día ese comercial. Y la primera canción que sonaba era la de Latidos. Sí, cómo no. Entonces la gente conocía el coro de Latidos porque empezaba desde el coro. Tocaban mis latidos para sentir más. Aparte nosotros teníamos amigas que le estábamos dale y dale de que, hey, habla para Extrema y pide la canción. Bueno, que era nuestro plan de... Estaba la payola en Extrema y la distribución por todas las radiodifusoras. Yo recuerdo que grabamos las primeras cuando quemabas los CDs, sí, ¿no? Sí. Cuando era la novedad de quemar CDs, quemábamos torres de CDs y a repartirlas por todos lados para la difusión, porque en aquel entonces no había redes sociales. Recuerdo mucho estar en la casa de un amigo que por aquí lo vamos a tener, Paco LC, estaba en casa de Paco. En ese entonces me juntaba mucho con su hermano Armando y teníamos una fiesta. Bueno, tenían ellos una fiesta. Y yo traía mi radio y en mi radio... Traíamos la de Latidos. Traíamos el coro de Latidos, sí. Bueno, entonces estábamos en medio de una fiesta, güey. Y yo traía el pinche radio, el que era acá un pinche radiozón. Sí. Y que empieza el tono de Latidos. Y las chavas que estaban en la fiesta, todos empiezan a cantarla. ¡Wow! Y yo me quedé así como que no lo conocen. Está con ganas esa canción. Es que hay que recordar que en esa época todo era el 2007. Entonces la gente escuchaba la radio. Sí. Y había mucha atención en la radio porque todavía no había... Y creo que apenas estaba MySpace y de hecho estuvimos un tiempo ahí. Ah, sí. Apenas empezaban los primeros pasitos del MySpace. Sí. Bueno, con toda esa promoción, con todo ese ensayo, imagínate lo que se siente cuando pues, la canción, te digo, había sido concebida allá por el 2004, no es cierto, 2002, que fue cuando me la enseñó Charles la canción, en ese proyectito con Miguel. Todo el proceso que pasó esa canción hasta convertirse en la grabación, que como dice Carta, o sea, teníamos varias funciones. O sea, Charles llegaba con la guitarra y cantando. Entonces yo llegaba y hacía los arreglos y Mario tenía un buen gusto para elegir las canciones. Él fue el que siempre eligió las canciones que se iban a grabar. Cuando grabamos ese demo, nos felicitan rápidamente por esa canción. Dice, es que la canción así con la pura guitarra y voz suena con madre. Me decía Arnulfo, que fue con el que grabamos. Suena con ganas, se las puedo producir. Y fue cuando le metió unos pianos. Realmente, sí, como no, yo estaba ahí. Sí, la canción realmente no era como que muy diferente a su versión original. Nada más agregamos unas cosas, todo muy bien. Entonces, cuando nosotros pasamos todo ese proceso, vamos por Charles, regresamos, etcétera, y tocamos esa canción, ver a un montón de gente brincando y cantando lo que trabajaste durante varios años, no, es otro pedo. Se siente bien padre. Incluso nosotros más o menos sabíamos que iba a pasar algo así porque hicimos un arreglo en el coro que Charles gritaba, tocad mis latidos para sentir más, y Mario se quedaba con el bombo y toda la gente empezaba a aplaudir al mismo ritmo. O sea, fue algo muy, muy bonito que te digo que pocas veces he tenido la oportunidad de vivir. Y aunque Elemento al año siguiente se detuvo o se deshizo, no sé cómo llamarle, tuvimos oportunidad de volvernos a juntar muchas veces y tocar muchas otras veces. A veces nos daba nostalgia y por nostalgia nos juntábamos a ensayar. Terminó siendo un proyecto, como tú dices, por nostalgia nos sentábamos a ensayar porque estaban tocando lo que sentían realmente que era ese proyecto, que era algo muy bueno. No, hombre, venían otras canciones que nunca grabamos, que siempre he dicho a Charles, güey, vamos a grabar esta rola. Hay una canción que se llama Esa Noche, o Amor Sin Condiciones, que también era con la que abríamos, con la que abríamos siempre los shows. O sea, muchas de estas cosas, mira, si me hubieras preguntado hace 10 años,
hubiera hablado más cosas malas que buenas del por qué nos separamos. Sí. Yo la verdad sí terminé un poco resentido en esa época por muchas cosas que pasaron que ni al caso, ¿verdad? Pero algo que aprendí mucho es que yo aprendí a admirar a Charles porque es una persona muy difícil. Sí, pero tiene un talentazo. O sea, no, sí, pero... brutal, siempre se lo dije. El punto es que él fue el alma del grupo, o sea, porque de hecho él continuó sin nosotros. Así es, él fue el alma del grupo, esas son las palabras. La razón de a lo mejor que no haya funcionado otros proyectos es que a lo mejor no era el mismo compromiso de los músicos que después llegaron a los que teníamos nosotros en esa época. Claro. Pero esto es como tu primer amor, ¿no? O sea, a veces tardas un ratito en procesar lo que ya acabó. Y así nos pasó, ¿verdad? Porque muchas veces intentamos volver a juntarnos. Incluso todavía el año pasado le dije, oye, vamos a grabar esta canción. Yo las pago. Yo consigo todo. O sea, nomás quiero dejar una huella de que lo hicimos, güey. Sí, estuvimos ahí como 2 semanas y luego de repente, pues ya sabes, se le fueron las cabras al monte. Y me dijo siempre, no, que no sé qué. Es que también, bueno, tienen que entender que Charles era muy volátil. Sí, no, un día era un Charles y otro día era... Sí, y yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Yo creo que para mí lo mejor que puedo hacer es darle un cierre completo a esto y lo bloqueé, ¿verdad? Güey, en mi boda cantamos una canción de Elemento. Güey, hace como un mes le hablo para decirle, vato, hay una canción de Elemento que metimos en tu boda. Porque hizo su video de la boda. Sí. Necesito esa canción porque quiero sacar algo de ahí que grabé. Y no las tengo. O sea, regalamos toneladas de discos y no tengo un solo tema más que la de Latidos que está en YouTube, que después se las vamos a dejar para que la encuentren. Sí, está muy buena, búsquenla. Pero, ¿cómo se llama esa que te dije? Al amor de mi vida y Noche Sexual no aparecen. Entré hace poco a MySpace, pero no puedes escuchar las canciones. Ahí están todavía. Pero, o sea, ni La Copa Vacía. Bueno, La Copa Vacía también está en YouTube, pero está ya con el otro proyecto de Charles, Nios, que no lo grabaron ellos. Sí. Oye, pues fuimos a Matamoros, porque nos dice Carta, vamos a grabar el video de mi boda allá. Simón, y quiero cantar esa canción. Pero era un video musical, fíjate, pinches crucilerías. Cuando haces tu boda, pues la recopilación de las fotos de novios, de mi esposa de niña, yo de niño, lo que tú quieras, la familia y cuánta madre. Pero me propone el vato, güey, el fotógrafo. Hey, vamos a hacer un video musical. Dedícale una canción a tu esposa. Yo, güey, sácate. O sea, no voy a salir cantando en un video el día de mi boda. Neta, güey, te lo incluyo, güey, te lo produzco, Y yo, o sea, vamos a grabar. Y fue que grabamos la canción que se llama El amor de mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, habla del amor de la vida de una persona. Y nos vamos todos a grabar a la playa de Matamoros. Oye, lo que era la pobreza, porque si tú escuchas bien, no digo por eso, si tú escuchas bien esa canción, trae unos elementos musicales, arreglos que le fabricamos para la canción, que igual, pues todo fue hecho ahí entre piano y todo, pero siempre la imaginamos orquestada y al final cierra como una especie de orquesta. Sí, bruto. Pero la canción está muy buena y fue que la fuimos a grabar en la playa, uno de nuestros compañeros. Y quedó por madre, güey, la neta, quedó mi esposa. La boda la tocamos en vivo, ¿no? La tocamos en vivo. Así como un acústico, creo. Preparamos igual también, quedó lo de la boda, el video grabado en Matamoros. Fue mi esposa con un vestido de novia, yo con traje en la playa, la banda. Tomas acá como de Guns N' Roses. Sí. Metálica, muy así, muy locochonas. Sí. Estamos bien flacos todos. Sí, y luego, faltando como unas 2 semanas para la boda, fue de que, güey, vamos a cantarla, güey, la quiero cantar. ¿Cómo? No, pues ahorita me traigo, le hablamos a Rolo. Sí, me acuerdo. Le hablamos fuiste tú y Mario. Y tocamos un acústico brutal. Todos me dijeron, te la bañaste con esa. Y la neta estuvo padrísimo, la neta. Sí. Estuvo muy, muy perro, güey. Entonces, imagínense de tantas experiencias. Eso que dices, Alo, cuando estás gestando un EP o un demo y de repente que está en la radio
ya sabes, los Nextel sonando por todos lados. Sala, ponle esta estación, están poniendo la canción de nosotros y háblale a aquel y háblale a aquel. Igual en televisión, todos prendan la tele, pongan este canal que vamos a estar cantando. O sea, esas experiencias chingonas, lo de mi boda, los conciertos que nos invitaron, o sea, realmente lo poquito que duró dejó huella con ganas. Mira, todo el mundo nos dice, las personas que nos... Porque sí tenemos como una especie de club de fans. Toda la gente que nos siguió y hasta la fecha nosotros mismos decimos que si la Copa Vacía hubiera llegado a la radio, nuestra vida hubiera sido diferente. La canción esa estuvo muy bien hecha, muy bien grabada, que también empieza en una de esas historias de Charles en la playa cuando estuvo allá, que se fue a la Isla del Padre. Entonces, para mi gusto, todavía está mucho mejor que Latidos en todo sentido, ¿verdad? Pero les digo, o sea, son facetas que como músico pasas, que es como el amor, o sea, piensas que vas a estar ahí toda la vida y cambia, y a veces es difícil acostumbrarte a los cambios. Fue un muy buen proyecto, lo disfrutamos y lo padecimos también. Se disfrutó, éramos todos solteros, vivíamos de noche, vivíamos en bares, conocíamos, al conectar al grupo con los encargados o dueños de bares, pues tenías que vivir una vida nocturna junto a ellos, ¿no? Y entonces enrolarte junto a ellos. Inclusive simplemente el hecho de ir a apoyar, que van a tocar los Kennedy en tal bar, vamos, güey. Vamos a apoyar a la racita, o sea, qué chingón. A veces íbamos a un bar y la misma banda que estaba ahí nos reconocía y nos invitaba a palomear. Y nosotros como que, no. Bueno, está bien, no veníamos preparados a sacar la guitarra. Oye, una de las experiencias que recuerdo que nos invitaron a un bar, que era el Doris. Que mejor que les puse la pedorreada de su vida porque nos han invitado a tocar un set de 3 o 4 canciones. Y que se aventaron como 10 canciones. Pues es que... Salí bien encabronado. Pues es que no había mucha proyección de la banda que nos invitó. No recuerdo cuál era. Pero yo sí recuerdo. Yo como encargado, la chava era así como que primero terminan el set de 3 y todos, otra. Y yo así como que, no, nomás 3. Y la chava me dice, dale otra. No, pues... Oye, otra. Eso fue ¿cómo se llama? Esa impulsividad fue lo que nos sacó de Extrema, pero se los contamos después, porque también nos pasamos de la raya por otra y otra. Pero fíjate que disfrutamos tanto ese proyecto porque nunca supimos cuándo iba a suceder. O sea, estuvimos ensayando muchos años con eso. La idea era siempre de hacer algo, ¿no? Y yo me acuerdo que enfrente de la casa de Mario vivía Charles y había una tabla entre 2 árboles y se llama la banca de los sueños. Sí, señor. Entonces, hace ya me estaba acordando de esa banca. Y Charles y yo siempre fuimos muy unidos y me decía Charles, mira, güey, acabo de componer otra canción que te lo podría decir cualquier día, él siempre va a decir lo mismo, ¿no? Esta canción habla de esto y siempre iniciaba con esto. Ya imaginé el video. Va así. Él siempre imaginando el video de la canción. Sí. Hubiera sido genial que hubiera armado un video. Yo creo que hubiera estado bien con madre. Y así empezaban las canciones o los proyectos. O él empezaba tocando y yo empezaba tarareando un solo que después se convertía en el solo de la canción. Y nunca tuvimos una pretensión muy enorme sobre lo que estábamos haciendo. O sea, todo ocurrió cuando empezamos a sonar, digo, en la radio. Pero también, o sea, si lo ves a retrospectiva, pues fue una pérdida de tiempo porque no teníamos un disco que vender. O sea, no teníamos nada a la venta. Pero no estábamos sonando ya. Ve todo lo que hicimos con tan poco. Hoy en día, se vuelven muy virales videos. No de música, pero ahora hay más difusión, tantas plataformas digitales, el Facebook, el TikTok, el YouTube, todo lo que tú quieras, el Instagram. Simplemente el compartir ahora todo por WhatsApp. Antes no teníamos nada de eso y se hizo bastantito con el poquito recurso que teníamos. Eso era por infrarrojo, ¿no? Sí, tardaba 5 horas en pasar una canción. Sí, yo me acuerdo. Muy viejo. Yo me acuerdo cuando grabamos el demo, yo fui el que puse ahí una ferecita que, güey, yo quiero apoyarlos, yo quiero impulsarlos. Creo que eso fue con la Copa Vacía, que o sea... Si nos apoyaste financieramente. Bueno, ahí ya nosotros nos producimos junto con él. Fuiste tú, Mario y yo, creo.
Y no me acuerdo si Pavel Charles, ¿no? Pero en la primera grabación de los 3 demos sí creo que fue Mario solo. No me acuerdo. No, yo estaba en todo. Sí, estábamos ahí. El punto es que este muchacho de aquí al lado siempre tuvo una muy buena visión sobre nosotros. Lamentablemente, pues nomás éramos él y yo los que teníamos ese... Sí, es lo que es. ¿Cómo se llama? Esa hambre por sacar adelante el grupo. Proyecto, sí. Y no digo que Mario no estuviera involucrado, pero creo que tenía otros proyectos personales. Pero andaban en otro canal, güey. O sea, sinceramente, recuerda las entrevistas que nos hacían en radio o en televisión. Yo era el Uber, yo pasaba por todos, vamos, y te veo aquí, te paso por ti acá, y te paso por ti allá. Tenías un carro gris, ¿no? Un Stratus. Sí, estaba con madre el carro. Andaba hecho la madre en el Stratus. Y yo era el que me preocupaba porque ya contacté con esta radiodifusora y tenemos que ir. Y ya contacté aquí, tenemos que ir. Entonces, por ahí se empieza a perder el hambre, no por parte de nosotros dos, nos queda bien claro, de que ya le voy a hablar a alguien de los del grupo. No puedo porque voy a ir a McAllen de compra. Y no puedo porque voy a ir a la feria. Pues, eran otras épocas. Sí, yo pienso que... Es que en palabras de uno de ellos, no voy a decir nombres para no quemarlos, dijeron, pues así como llegamos aquí a Extrema, pues podemos llegar a cualquier lugar. Y pues ya decían, no, güey, o sea... Sí nos costó mucho llegar a un punto claro. Y mantenernos más o menos, pero miren... Claro. Al final del día y hasta el sol de hoy es bueno dar estos cierres porque si no, no solamente no estoy seguro si hubiéramos estado vivos para contar, la verdad, porque si estábamos, digamos, muy metidos en el alcohol y apenas éramos, como dice Kelo, una de sus frases, celebridades locales. Éramos celebridades locales y perdimos el piso muy rápido. La verdad. Sí, tuvimos todo muy rápido y también. Es eso. Fue muy efervescente. Bueno, no todo muy rápido porque hubo una gestación, pero. Pero sí fue muy efervescente el momento de. No lo escalamos. O sea, fue de 0 a 100. Y no se agarró, yo creo, ya cuando estábamos encaminados, o sea, con esta efervescencia de televisión, radio, prensa y toda esa onda. No se encauzó bien, o sea, se fue como que, qué rápido llegamos aquí. Es que no teníamos ¿cómo se llama? El conocimiento de la industria. Mira, fíjate qué hubiera hecho yo con el conocimiento de ahorita. Con los mismos demos, así con el mismo auge que estaba la canción esa sonando, hubiera metido el estudio, hubiera grabado todas las canciones y hacer un disco como tal. Claro, güey, y empezar a organizar tocadas, por lo menos unas 2 a la semana, y vender discos ahí. ¿Qué es lo que hacían las bandas de aquí? Nosotros nunca vimos. Sí, pero bueno, hacer mercancía y todo eso. El proyecto termina. Uh-huh. Se quedó como un muy buen proyecto, como un proyecto que se le esperaba mucho más. Sí. Y pum, ahí se le da el carpetazo. Pero tú sigues dentro de la música, obviamente, y haces algo de lo cual te admiro mucho y qué chingón cuando empiezas con los Boneless. Bueno, esa parte son... prácticamente que unos 5 o 6 años después y la historia está bien chusca, ¿no? Pues yo empiezo, se cierra Elemento y empiezo a tocar en un bar aquí que se llamó Pilots. Para los que se acuerdan, estaba también La Finca de esa época. Pilots, sí. Y empiezo a tocar en McAllen también, en bandas de allá. Entonces me empecé a mover incluso. Lo bueno que tenías permiso de trabajo. Sí. Empecé a tocar grupero, empecé a tocar cumbia. Te metiste de todo. Sí, empecé a tocar en bodas y ahí fue donde me empecé a nutrir, a conocer más músicos y a saber que no era nada más el mundo y yo, ¿verdad? Claro. Sino que yo estaba con el mundo. Claro, a nuestro abanico musical. Sí, conocí un montón de gente, conocimos mucha gente. Y en ese autoconocimiento fue que empecé a juntarme con músicos de más nivel, ¿no? O sea... Qué chingón. Ahí conocí a los que saben de la música aquí en Reynosa, Sorcho, guitarrista excelente. ¿Cómo no? Saludos a Sorcho. Y que se iba a convertir en uno de mis mejores amigos, a Rodolfo Calera. ¿Cómo no? Entonces, voy a dar un saltote en el tiempo para llegar a lo del Boneless. Pues durante mucho tiempo estuve hueseando, estuve trabajando muchos años con Joshua, que ahorita él es el dueño de Lucianos, de
y de jarritos. O sea, él ya se dedicó más a ser empresario, ¿no? Pero en ese tiempo era baterista y tenía sus bandas y él me contrató y pues ahí forjamos una muy bonita amistad, que le debo muchísimo también. Y en ese onda, pues conozco a La Loba, conozco a Alan Vélez. Bueno, Alan Vélez ya lo conocía, pero empezamos a trabajar juntos. Que todos ellos, cabe mencionar, están activos en la música. Sí, son unos monstruos. O sea, aparte de feos. No, sí, son unos monstruos. En la música no se comparan. Sí. La Loba, pues ahorita anduvo tocando con Kenny Los Eléctricos recientemente. Antes su onda era decir que tocaba con Bobby Pulido, fue bajista de Bobby Pulido, pero ya recientemente ya ha tocado con Kenny Los Eléctricos, con Jorge Guevara de Caos y varias bandas, creo que El Vampiro de Maná y Jaguares. Entonces, pues él está ahora en Estados Unidos, creo que también tocando con Sorcho. Sorcho también ahora vive de aquel lado. Ya se fueron todos. A mí me mandaron para acá y ellos se fueron para allá. Que él está de aquel lado. Entonces, en esa época que les describo, ya como en el 2012, 2013, pues todos éramos muy hermanos, amigos del alcohol. Y en una de esas reuniones, mira, yo me acuerdo que la historia más o menos fue así, de un jueves, me habla Calera al radio, todavía tenemos radio, creo. Y tenía mi número porque yo le había vendido un pedal. Entonces, me manda un mensaje, bueno, una alerta, le contesto y me dice, oye, ¿qué onda, Salo? ¿Cómo estás? Cabe recalcar que no teníamos mucho trato, o sea, las 2 veces que nos hemos visto y saludado. Y me dice, oye, pues fíjate que hoy estoy cumpliendo años. Ah, no, pues felicidades. Dice, voy a hacer una reunión hoy, no sé si quieras asistir. Le digo, ¿cómo a qué hora? Como a las 10. Le digo, mira, carnal, no puedo. O sea, voy a tocar. En esa época, pues yo tocaba hasta de las 7, 8 de la noche hasta las... ¿Te gusta? 5 o 6 de la mañana. O sea, yo andaba dobleteando, tripleteando aquí en Reynosa. Porque realmente vivías de la música. Sí. Y andaba muy metido. Entonces yo estaba si tú ibas a un restaurante en la tarde, seguramente estaba tocando yo. Y si ibas a un precopeo o otro lugar, también estaba yo. Y si ibas al antro, ahí estaba yo, ¿verdad? O sea, y andaba con 3 bandas diferentes, ¿no? O sea, eran, pues digamos que estaba muy solicitado, ¿no? Y ahí quedó. Entonces un domingo me voy levantando como a la 1 de la tarde, así, bien modorro y crudo. Y me manda una alerta otra vez. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Digo, pues ando bien crudo. Dice, yo también. Ah, no, con ganas. Dice, ¿tienes algo que hacer ahorita? Me dice él. Le digo, pues no. Dice, te invito al levantamuertos a crudear. Digo, pues está bien, pues te digo que no tenemos mucha... ¿Amistad? Sí, pues realmente no había una relación todavía. No, a lo mejor sí, ¿verdad? Perdón, Calera, a lo mejor... No, bueno, lo que es. Entonces, llego y me dice, lo que tú pidas, yo te invito. En ese tiempo, Calera, pues, estaba muy bien colocado. Estaba tenía una banda que se llama Caleras Band. Le digo, pues, lo mismo que tú, carnal. Entonces, pues, pasó sin pena ni gloria. Comimos, platicamos. Y luego me dice, ¿quieres seguirle? Le digo, pues sí. Dice, allá en la casa tengo un 18. Ay, perro. Y le digo, sobres. Y salimos de levantamuertos y me cruzo la calle y voy por otro. Dije, no, pues yo por qué voy a... Ya me invitaste de eso. Dice, ¿por qué voy a llegar con las manos vacías? Sí. Dice, eso es lo que me gusta. Gente que realmente quiera tomar, ¿no? Pues empezamos... Gente comprometida. Sí, gente comprometida. Pues empezamos a las 4 de la tarde y empezamos él y yo solos. Y me dijo, y me acuerdo que me había dicho, tráete una guitarra para llamear. Él le encanta ese pedo. Ah, eso pues es una chulada. Llamear. Entonces, pues llego y empiezo a hacer unas cosas y él empieza a tocar y me hace garras. Me hizo el fatality. Así hasta la fecha, ¿no? Me hizo garras y yo me dio pena y ay, vamos a pistear, ¿no? Es que yo casi no sé tocar guitarra. Sí. Yo ya tenía un nombre aquí en la ciudad y tenía mucho jale. Si tú te crees un guitarrista muy perro, ve a tocar con Calera y se te quitan las ganas de decir tonterías, ¿eh? Bueno, entonces, pues no, pues ya terminamos ahí el toquín y todo con madre. Nos fuimos al patio de su casa, empezamos a pistear. Y me dice, mira, Salo, porque aquí, o sea, todo el mundo lo sabe, nunca lo he adoptado yo. Bueno, yo nomás adopté la idea. Me dice, allá en Monterrey hubo una época que yo tocaba en bares también. Y me dice, y el dueño de un bar donde tocábamos, nos invitaba una vez al mes y cerraba
El bar. El bar. Hacía un pollo asado y tocábamos los músicos ahí. O sea, ese era el llameo. Sí, llamábamos y nos daban pollito y nomás era para músicos y todo ese pedo. Y andábamos bien prendidos y le digo, yo puedo hacer eso, güey. Así, güey. Yo puedo hacer eso. Es más, se va a llamar Boneless, le dije. Dice, ¿por qué? Pues sin hueso. Vamos a tocar pura música que nos gusta, sin hueso. Los músicos canten sin hueso. Sí, esa es la definición del Boneless. Y entonces me dice, ¿y cómo sería la onda? Aguántame, tengo un camarada que acaba de abrir un bar. Saludos, Peque. Entonces, él tenía un lugar que se llama Búnker y le marco, le digo, güey, ¿cómo ves la idea si te junto bandas para tocar un día a la semana, gratis, nomás nos das un precio en la cheve y lo que vendas es para ti? No, me late, canal, me late. Sobre. Ahí se quedó. Dijo, ahorita te digo qué día. Entonces, hablando ya con Caldera, le digo, estaría con madre los lunes no hay nada para nosotros. Así es. Dice, me gusta la idea, güey. Cuando todavía nos decíamos gordos. Dice, me gusta la idea. Me gusta la idea, flaco. Sí, me gusta la idea, flaco. Estábamos flaquillos. Él todavía. Dice, me gusta la idea y le digo, hay que tocar para nosotros. Y como en ese tiempo yo creo que era medio olioso, le dice, y por invitación. O sea, que no vaya cualquiera, ¿no? Sí, me late todo. Y le empiezo a hablar a toda la perrada. Al primero que le hablé fue Alan Vélez. Alan y él no se conocían, ahí se conocieron. Le hablé a La Loba, no se conocían, ahí se conocieron. Le hablé a Joshua, ellos como que medio se conocían. Le hablé a Sorcho había tocado con él. Y en esa época tú le hablabas y iban. O sea, no era de que ahorita les hablo y quién sabe si me contesten o si ellos me hablan. Yo digo, una llamada perdida hace 15 días de este vato. Entonces, en ese tiempo sí había mucha comunicación y muy pocas cosas por hacer y muy pocas responsabilidades. Entonces, terminamos metiéndonos una pedotota horrible de que eran como las 6 de la mañana y nosotros todavía seguimos bien entrados, ¿no? Aquí se... y ahí yo les propuse la fecha, armamos los equipos y justamente, mira, fíjate, cerramos Elemento, pero el primer Boneless tocó Elemento. Entonces, armamos la fecha, le mandé a este vato lo que necesitábamos. Calera armó un grupo de jazz. Sorcho armó un grupo con Loba, con Alan y creo que era Buchacas, la batería. Y armaron, ya los bauticé como Sorcho Dreamer, como haciendo Dream Theater, ¿no? Pero el nombre de Sorcho y se quedó esa banda, el nombre de ellos. Tocó Paco Madera y el difunto vocalista de ellos, Lorenzo. Y pues creo que también estaba Kiko Villarreal y el bajista, no me acuerdo quién estaba. Les pusimos los Masters, pero igual después ellos se cambiaron el nombre a los Rockers. Y que aún estaban vigentes desde hace años. ¿Quién más tocó? Bueno, tocaron varias bandas. Entonces nos gustó la onda, terminamos hasta atrás, el after se puso bien chido. Entonces, ese mismo día en el after, pues les dije, pues, ¿qué les parece el lunes tal del siguiente mes? Una vez al mes. Sí, y empezamos haciéndolo una vez al mes, primero en el Búnker, y luego después, no me acuerdo dónde más estuvimos, pero... con el tiempo fue evolucionando a los bares donde estaba tocando yo. Entonces, me contrataban, tocaban y luego me hacía bien camarada a los dueños. Le decía, oye, tengo un proyecto así. Y dice, me gusta, güey. ¿Cuándo quieres empezar? Pero lo chingón de esto es que en la ciudad, o sea que pues sabemos que vivimos en una ciudad un poquito difícil en estos tiempos, era de que se tenía un día cada mes para preparar el Boneless, que era... estas tocadas de músicos que no tenían toquín ese día, y generalmente eran los lunes, y uno iba a escuchar ese rock, esas bandas locales. Invitaste muchas bandas, sí, muchos proyectos nuevos. Es que al principio... les dabas oportunidad a proyectos nuevos a estar ahí. Es que al principio nuestra intención era tener que hacer algo los lunes y obviamente tomar, ¿verdad? Todavía estábamos muy metidos en eso. Entonces... la idea fue evolucionando poco a poco. Hubo Boneless, por ejemplo, que nada más habíamos 3 bandas.
Y era como que a las 9 teníamos que empezar y empezamos tocando hasta las 11, 11:30. Llegaban 2, 3 vatos y siempre llegan, ¿qué onda? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y espérate, güey, estás viendo que no hay nadie. Y, no, pues está bueno. Y siempre 2, 3 criticando. Uy, no, hombre, bien mal organizado. Sí, es que eso siempre va a haber, pero dentro de una organización para un boneless, digamos, está la cabida para decir que era una tocada informal. Sí, pues obviamente si no te pagan y aún cuando te pagan llegas tarde, imagínate. Recuerdo muchos a lo que organizamos un boneless para ayudar a una niña. Ah, bueno, ahí voy para esa parte, ¿no? Porque, te digo, en los inicios no había mucho... O sea, no había una razón más que la diversión de hacer esto, ¿no? Y los dueños de los bares que nos daban el espacio, pues bien contentos porque vendían bastante y en lunes. O sea, sí, al final... Un día que era un día muerto para ellos. Y los músicos, pues, lo que sí es cierto, ¿no? Son bien glotones, ¿no? Somos. Todo esto yo creo que explotó más en un cumpleaños mío en un bar que se llama Rivers. Bueno, se llamaba Rivers. Ahí por la... No me acuerdo si es la Occidental. Ahí por Bomberos. Y se llenó el bar. Y tuve como unas 15 bandas. O sea, ya estábamos creciendo bastante. Ya era pura organización. Ya ni tocaba yo casi. Era más como organizar y juntar. Y ahí sí fue donde empecé a invitar a bandas locales, nuevas. Después Joshua me dijo, güey, pues tengo un lugar que se llama Sala 2X. Sala 2X. Ahí te pongo todo. Y ya nos puso PA, chingón, luces, ingeniero de audio, descuentos muy buenos. Entonces, ahí empezamos a hacer boneless con causas, que fue el primer boneless que se cobró porque la entrada era libre. Al principio era por invitación y después ya cualquiera podía ir y después ya se les cobraba una entrada 50, 100 pesos, pero era para donarlo. Entonces, ahí platica tú la historia. Sí, sabiendo que Salo ya se dedicaba a esto para que entiendan un poco de los boneless que eran las tocadas. Los festivales. Sí, se volvió algo sabrosón, la neta, o sea, disfrutar una noche toquín de bandas de aquí de Reynosa, buenos músicos. Y no todo era rock, era... No, de todo, porque hubo creo que hasta sonoras, una cosa esa, el mismísimo, el bagre amenizando los boneless. Sí. O sea, realmente era muy bueno. El ambiente, para hacer en lunes, hay gente que quiere, o sea, un día para disfrutar ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor uno terminaba en una borrachera, pero el ir a disfrutar en un lugar música, de todo, era bien sabroso, la verdad. Entonces, en ese entonces, organizamos un boneless con causa. Mi esposa, que tiene un corazón súper mega altruista, nos enteramos de una niña que necesitaba una operación a corazón abierto y mi esposa se involucra en tratar de recaudar fondos para la operación. Entonces me dice, ¿qué podemos hacer, Iván? Rifas o esto, el otro. Y le dije, vamos a organizar con Salo una tocada con causa. Todo lo que se genere de la entrada del toquín ese va a ser para que se apoye a la operación de una niña que se llama igual que mi hija, se llama Sara. Entonces, en ese entonces Sara la niña que operaron, tenía creo que 3, 4 añitos. Entonces yo me encargué de hacer todos los talones, de imprimir, porque ahora sí que mandamos a imprimir los flyers para el boneless y la difusión en redes de los boneless. Tocaron unas bandotas ese boneless, Entonces teníamos ahora sí que una alineación brutal, en la sala 2X, un espacio fregón, un foro. Era un antro. Un foro brutal, iluminación, audio, músicos brutales. Entonces se hizo ese boneless con causa para apoyar a la niña, que afortunadamente salió bien bendecida de la operación. Por ahí anda corriendo la niña, pero nosotros aportamos junto con que debe tener que 13, 14 años. Ajá, alrededor de 13. Eso tiene como unos 9, 10 años. Sí, ha de tener 13 años ya la niña, la misma edad de mi hija, se llaman igual y son del mismo año. Entonces por ahí colaboramos en ese boneless con causa y realmente pues es una bendición apoyar a alguien más, obviamente, y más en uno de estos casos que necesita una cirugía a corazón abierto, que obviamente la cirugía costaba millones, sí. y aportamos nuestro granito de arena.
Sí, pues, o sea, era más para ayudar a los gastos de la madre, del traslado y todo. Lo que se pudiera. Y a partir de ahí empezó a nacer esos boneless con causa, ¿no? Entonces empezamos a apoyar situaciones, ¿no? Entonces nos decían, no, es que fíjate que pasó esto, ¿nos puedes echar la mano? Sí, para el suegro de no sé quién, para el papá de no sé quién. O sea, nunca preguntábamos realmente mucho. O sea, era, lo necesitas, lo hacemos. Y pues eso hizo que muchas bandas empezaran a participar y hacer variedad. Aquí, por ejemplo, me acuerdo mucho que en la parte de afuera de la 2X había un lugar que se llamaba Don Porfirio. Y ahí también hacíamos al aire libre. Y me acuerdo que había una banda que ahorita se llama Against the Ropes, que era como tipo Limp Bizkit con ay, no me acuerdo cómo se llama la banda donde salen todos enmascarados, Slipknot. Entonces, muy buena propuesta y me acuerdo que pues estaban todos, el lugar estaba bien fresa y no querían salir. Me dicen, güey, no manches, no, ¿cómo crees que vamos a tocar ante a la gente, güey? Se va a asustar, no le va a gustar, se ven bien fresas. Digo, hazme caso, vato, toquen. Es más, van a abrir ustedes. No, menos. Digo, te lo juro que te la vas a pasar chido. Y ahí les metía... Yo todavía no era psicólogo y ya les metía a meter hay motivación. Los convencí. Yo creo que fue una de las sorpresas más grandes porque toda la gente, no importa si la chava fresa estaba así, ¿no? Todos estaban haciendo su breakdown con las cabezas o con los cabellos sueltos, los que tenían. Y se disfrutaban esas variedades. En ese tiempo, un amigo mío que toca ahorita conmigo, Josué, tenía un proyecto que se llama Mortal Conga, que era hacer la música de videojuegos en cumbia. Y también así como que, güey, no, me nos van a buchar. Digo, no. Los invitamos como a 4 ediciones y en las 4 ediciones se dan las palmas. Era una sensación. Sí, era una sensación. Era muy, muy padre. Entonces, hubo mucha variedad de todo tipo. Estuvo el Bagre, había... Saludos al Bagre. Sí, había bandas. Bueno, los Orchos casi generalmente eran mis favoritos y siempre los invitaba. Cuando podían iban. Que realmente estuvieron casi en todos. A veces Orcho me decía, güey, no puedo. Hubo bones que se hicieron por ejemplo, en el Irish Pop, que una vez fuimos nada más 2 bandas, porque hubo balacera. Pero eso no impidió que nos fuéramos hasta las 9 de la mañana. ¡Hala, hijito! Estuvimos llameando, tocando. Es que eso es lo rico, güey. Eso es lo rico. Sí. Había gente que decía, güey, nada más... güey, no quiero subir. Una rola está bien. Y luego no los bajaba. Les decía, bájate, güey, ya vas como 5. No, está con madre. Un día de estos deberíamos de aventarnos un llameo. Pues sí, no, a mí me gusta... Mira, yo a veces me quiero retirar de este jale, ¿no? Porque tengo ya otros compromisos como más adultos, ¿no? Pero yo sigo tocando. A veces no quiero dedicarle mucho tiempo a las tocadas y de repente, por ejemplo, el año pasado, que fue cuando empezó... Bueno, esto ya se viene gestando hace mucho tiempo. Que yo ya no quería más la vida nocturna. Yo quería más algo diurno y... Más tranqui. Sí, tener fines de semana libre. Pues... Yo ya no era de publicar cosas porque aquí hay mucho de que estás en un lugar y van a ese lugar las bandas y andan buscando el jale que tienes, ¿no? Entonces a mí eso me molestaba mucho antes y ya no lo hacía. Pero me agarré temporadas sin que nadie supiera nada, tocando de martes a domingo y siempre tuve mucho trabajo. Incluso ahorita yo estoy seguro que si voy, busco algo, encuentro. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que toco ahorita o como tocaba antes, me refiero en cuestión de técnica o de proponer, pero ya no tengo esa disposición ¿cómo se llama? De ganas de desvelarme. Claro, ya estás en otro canal, ya eres papá, ya... Sí, es otra cosa. Aparte a mí me gusta mucho viajar, entonces tener un compromiso en un bar es estar todos los fines de semana, que a veces son los fines de semana cuando nos vamos, le digo a mi esposa, la otra semana me quiero ir a tal lugar. Pues vámonos. Y nos vamos a hacer toda la semana, ¿no? Entonces, a veces eso hacía que durante por lo menos 10 años no tuve vacaciones. O sea, estuve muy metido en esto y tocando, digo, todos esos días y no había espacio para nada más que la música. Entonces,
Ahora yo colaboro con el que me invite. A veces no voy tanto por el dinero porque pues lo que, digo, modestia aparte, lo que me pagan allá, lo que pues gano a veces aquí atendiendo pacientes. Entonces, más que nada me lo hago por mantenerme activo, ¿no? Y disfrutar y pasármela bien. Entonces, los llameos son bienvenidos siempre. No, Sí. deberíamos de armar uno. Hace poquito me topé a Rolo, lo saludé en el trabajo y le dije, estaría bien hacer esto así, así, en la casa. Me lo encontré en una gasolinera hace unos días. No, perdón, hace unos meses. A Rolo. Sí, eso. Ajá. Nos volvimos a agregar porque le pregunté, le mandé un mensaje de que había un chiste que él decía, de que la gente no puede decir me gusta la carne o algo con los dientes cerrados. Dale un chiste ahí medio interesante. Y ya nos volvimos a agregar y todo. Y entonces yo creo que hemos madurado mucho desde entonces. Claro, bueno, ya papás, ya más de casa, güey. Obviamente tienes madurez, tienes responsabilidades y no puedes andarte desvelando nomás por desvelante como en aquellos años que yo recuerdo ir a tu casa en los afters y llegaban todos los músicos de todos lados. Ahí eran las 3, 4 de la mañana. No, hombre, esa es una de las cosas que 3, 4 de la mañana íbamos llegando apenas. Que les cuento a veces, por ejemplo, a veces me decían, güey, vamos a hacer algo en tu casa. Ah, ok. O sea, ya no era como si podemos. O, güey, ¿dónde estás? Digo, pues estoy tocando. Pues ya vente a tu casa, güey. Te estamos esperando. y era una leyenda el día, la hora que tú pasaras. Si yo no estaba tocando, estábamos ahí en el patio haciendo algo. Es que, pues como quiera, los tiempos ya cambiaron. Y digo, no que no se pueda hacer. Me refiero a que, pues uno trae otras responsabilidades, sinceramente. No, ahora trabajo adicciones, ya no tomo. Ahorita mencionabas algo, güey. Que si pudieras andar buscando integrarte, digamos, a una banda, no ha cambiado nada acerca de lo que la técnica musicalmente hablando, pues está vigente hoy en día y es algo de lo que quiero hablar. Quiero que me des tu opinión acerca de la música que estamos hoy en día, cómo ha evolucionado. Tú recuerdas en nuestros tiempos, tú escuchabas, los Beatles se fueron 2 meses a encerrar a Suiza para agarrar inspiración y hacer un disco de 10, 12 canciones. Oye, que Aerosmith está trabajando en su disco para sacarlo en 6 meses, ¿me entiendes? Ahora ya prácticamente te dura un hit 15 días y ya está encima el otro y ese canijo que ya tiene el otro, ya tiene otros 5 encima. Pero hablando específicamente del regional mexicano y todo esto de los corridos tumbados, quiero que me hables acerca de de cómo la industria de la música se ha ido, y digo, no es por querer opinar mal acerca pero quiero que me des tu pensar acerca de la evolución de la música, al menos en ese género. Pues mira, no es un secreto, ¿verdad? Hay mucho virtuosismo en el corrido tumbado. O sea, la verdad, a que le duela. Los chavos estos que empezaron, yo creo que empezó una evolución desde el cierreño. Empezaron con las guitarras de 12 cuerdas transformadas a algo muy parecido al bajo sexto. Pero son 2 guitarras. Digo, las cuerdas son iguales. El mismo nota musical. Más bien el mismo grosor, mismo calibre. La guitarra original es una cuerda gruesa y una cuerda delgada. En el bajo sexto es una cuerda gruesa y otra más gruesa. Entonces, por eso es como el sexto doble, ¿no? Digo, sin ir tan técnico, estos morritos empezaron tocando cierreño y aventando, pues, progresiones en la guitarra muy difíciles a convertirlo en el corrido tumbado, que ya también son, o sea, tú ves bueno, realmente no conozco nombres de guitarristas de ellos, pero tocan virtuosísimamente, muy cañones, y empiezan desde muy jóvenes, desde los 14, 15 años ya andan pegando así. Acabas de mencionar algo, o sea, un punto que realmente estoy totalmente de acuerdo. Dejando letras, obviamente ya sabemos de qué hablan los corridos tumbados. Dejando a un lado letras, lo que viene siendo lo musical, las docerolas que mencionas, los metales, todo lo que han metido el género regional evolucionado de corridos tumbados, musicalmente hablando, güey, son una sensación. Sí. Una sensación, le pese a quien le pese. No estamos hablando de letras, güey. No. No estamos hablando de que le cantan a uno, al otro. No. Dejando eso a un lado,
musicalmente revolucionaron. No, y sí hablando de letras, porque tú ponías Ella Baila Sola hace 2 años y todo el mundo se la sabía, güey. O sea, no, para darme mejor a entender, voy con el fragmento de una entrevista que le hicieron creo que era Paniagua y otro vato que estaban en el Gran Silencio. Y dice, mira, yo la semana pasada bajé unos samples de vientos y de metales y los toqué en el teclado, mira, bien chido, y soy yo con ganas y bye. Pero estos morros de ahora recortaron la tuba, le quitaron la boquilla grande que llevan y le pusieron una trompeta para estar todo el tiempo tocando. Dice, estos vatos se están rajando la madre en vivo. O sea, no son posers, están tocando. Sí. Están los de las charchetas todo el rato. Y están lo de la guitarra, o sea, los vatos evolucionaron la música a un nivel muy virtuoso. Sí, señor. Las letras, pues es lo que le abrieron el camino a que todo el mundo lo escuchara. Porque sé que, por ejemplo, vamos a hablar de Peso Pluma, ¿no? Vámonos con AMG. Esta canción, pues a mí está con madre. A mí me gusta mucho. Cuando la escucho, me sé casi toda la letra. Pero de qué habla de drogas, de vicios, de morras, de camionetas, de todo eso. Yo no me la creo. O sea, yo la puedo escuchar, la voy cantando, se acaba y sigue otra y ya. Para mí fue una canción con groserías, como en su tiempo fue Molotov, que decía groserías y... Sí. Y que habla de drogas, pues es lo que está ahorita vendiendo. O sea, el tema de las drogas y las narconovelas y todo eso. Yo no lo hago. Me gusta escucharlo de vez en cuando, pero no me pasa nada. No automáticamente me convierto en el Chapo o ando haciendo cosas ilícitas, ¿no? Claro. Y yo sé que mucha gente que dice, no, se persina, lo escucha y les gusta y son de closet, ¿no? A mí me atrajo primero la música y luego después la letra y luego la peculiar voz de este vato. Incluso hay una canción de creo que con Ríquez, el de Si no quieres no, algo así se llama la canción. La verdad soy muy malo para recordar todos los nombres. O de Javi me gusta mucho cómo canta. Es que ahí vamos. Son gente que tiene talento. No estoy hablando de un talento vocal, de que no manches, alcanza unas notas. No. Pero tú distingues vocalmente, identificas, o sea, se les vuelve un distintivo. Hay algo muy importante que ellos tienen como género que no he visto en otros géneros. El mero papá de todos los pollitos es Natanael Cano, ¿no? O sea, él fue el creador de estas ondas sí. y el que impulsó la música. Y él apoyó a Peso Pluma y a otros vatos, a Fuerza Régida. Así es. Y nunca se anda llevando de esto yo lo inventé, esto es mío. O sea, si pueden, aparecen todas las canciones posibles de ellos. Y este vato también. Y entonces, yo veo que hay mucho apoyo en estos morritos. Y es algo que le estaba diciendo delante de la entrevista, que tiene que ver con una parte de la psicología. Nosotros como viejones, ¿no? Para ellos ya estamos viejos, que estamos arriba de los 40, que venimos de una generación que no ha aprendido a soltar fácilmente. Tú hablas con cualquier tipo de 40, 41, 45 y está atrapado en los 2000 para atrás. O sea, es muy difícil que cambie sus gustos musicales, que cambie de películas, que cambie de tema. Siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque le cuesta soltar. Y lo mismo van con los traumas, y lo mismo van con los problemas, lo mismo. Estas generaciones, que tiene que ver mucho con el estilo de la música, está corriendo, todo rápido, todo lo quiero ya, todo ya. Si no es fácil, no lo quiero. Si es fácil, más. Entonces están rápido, y de esa misma manera también sueltan. Entonces, esta generación saca un hit ahorita y no vive toda la vida diciendo, yo hice este hit, este es mi hit. No, o sea, saca este hit y a la siguiente semana ya te está sacando otro, y la siguiente semana te está sacando están otro. En las listas de Billboard, de las listas de a nivel mundial. El pelado tiene de Billboard, digamos, de las 50 mejores rolas, tiene 8 o 10. Sí, y todas las puso en un mes. Sí, efectivamente. Sí, y entonces, esa generación que corre mucho, que no se clava, evolucionó también la industria. Antes, lo que decía él, o sea,
tú escuchabas que un grupo iba a sacar un disco y sacaba todo el disco y la industria de disquera era la que ganaba ahí, ¿verdad? Vendiéndote el disco. Ahora ya está todo ¿cómo se llama? En plataformas digitales, pero ya no te sueltan todo un álbum, te sueltan una canción y un video. Sí, sí. Y se acabó y la siguiente semana ya tienes otra canción y otro video. Sí. Y entonces es difícil seguirlos porque tú dices, ya me prendí la de Ella Baila Sola y ya están en la de, ¿cómo se llama? Sí. O sea, rola. Ya trae uno sobre otro. Y cuando estás pegado, como un Bad Bunny, lo que avientes va a estar ahí. Pues ahí está va a estar en las listas. Y a eso es lo que voy dentro de la evolución musical, cómo realmente los muchachitos ahora, músicos, digo, y qué bueno, se hacen millonarios a los 18 o 20 años. Es que son más empresarios que músicos. Es que mira, por lo mismo, o sea, digo, ninguno que hayamos conocido muy cerca, pero tiene que ver mucho con la cultura de dónde crecen. La mayoría de los huerquitos millonarios no vienen de acá, de donde están muy arraigadas las costumbres. Vienen de donde fueron libres, donde les permitieron, ¿no? Donde, papá, quiero ser youtuber. No, pues dale, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesito esta cámara, necesito este... Ahora, mi hijo, de ese. Sí. Si es lo que puedo hacer para tu futuro y que tú te puedas valer por ti mismo, adelante. Pero acá más en el norte, donde las culturas son más arraigadas, y le dice, papá, quiero hacer... tanto que tienes, ponte a jalar, estudia para que seas alguien en la vida. No siempre funciona. Entonces, no se deja hacer, pero los que sí le dejaron ser, pues encontraron otras maneras de sobrevivir, encontraron contenido, buscaron la manera de crecer donde el problema principal no es el dinero, sino la falta de emociones, que esa es otra cosa que vamos a hablar después. Pero, o sea, el mundo lo hicieron ahora a su modo y nosotros ya estamos obsoletos en todo. Sí, güey, créeme lo que... Yo estoy segurísimo que esos artistas que todavía están vigentes, muchos, están asombrados de cómo ellos hoy están revolucionando la industria. Porque lo que ellos tardaron en crear muchísimos años, esos canijos se lo avientan en menos de un año, te sacan un canijo ahí, un nuevo cantante, y lo hacen estrella. Claro, digo, ese género ya va en decadencia, ¿no? Porque ya lo están prohibiendo en muchos estados. Claro, sí. Pero pues es como todo, ¿verdad? Lo que le vas a cantar, pues es lo que te vas a meter. A alguien no le va a gustar lo que estás cantando. No sé si lo mismo vaya a pasar con el reggaetón. No me gusta mucho. No, pero el reggaetón también ya tuvo su pico. Sí, pero pues ya tiene muchos años. Sí. Pero mira, tú ves los charts de la industria en Estados Unidos desde los 70s, que fue la música disco. Y luego entrando a los 80s, estaba la pelea entre el pop y el rock. Pero entró los 2000s y el new metal trajo junto de la mano el hip hop. Y ahorita todo lo que está sonando en Estados Unidos en primer lugar es el hip hop. Bueno, que mencionas un punto también muy bueno, güey. Nos tocaron los tiempos del auge del hip hop desde el rap. Exactamente, desde sus inicios, ¿no? O sea, nos tocó ver los íconos, que muchos están vivos todavía, que ya son viejos músicos, del hip hop, del rap. ¿No te acuerdas cuando emprendíamos MTV? Estaba 50 Cent, estaba Eminem, que fueron los que posicionaron. Ludacris, sí, posicionaron todo esto. Todos, o sea, realmente son los íconos dentro del hip hop, que ellos también tuvieron íconos. Una costa Sí. Entonces, pues realmente... Ahora sí que la música ha evolucionado de una manera, la industria, ¿no? La música también, y más hablando de aquí en México, ha evolucionado mucho. Yo a Salo me lo topé hace más o menos como un mes, Salo, en una convención. Le comenté el proyecto que traía de Sesión a la Carta y me comentaste que tenías un proyecto que estás también como nuevo creador de contenido, haciendo entrevistas y ese tipo de podcast a distancia. Cuéntanos un poquito. Sí, hace algunos años estoy trabajando en un anexo como psicólogo y hay un amigo que hasta la fecha conservo, también psicólogo. Platicábamos mucho de la música y mucho de los gustos de nosotros. Él todavía tiene gustos más definidos en ese tipo y tiene una colección de discos muy, muy envidiable, ¿no? Está muy bonito todo. Entonces, ya dejé yo de trabajar de allí
Y seguimos manteniendo esto. Entonces, cada que nos juntábamos, hablábamos mucho de los artistas, mucho de Caifanes, mucho de Jaguares, que eran nuestros favoritos. Y hace poco me dice, oye, vato, deberíamos de hacer un podcast. Y siempre estábamos con, sí. Entonces un día ya le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el podcast y vamos a hablar de esto. Y empezamos él y yo nada más. O sea, nos conectábamos desde nuestras casas y grabábamos las cosas que decíamos, ¿no? Empezamos con un programa de 1 hora y luego después 2 horas. Y ahí, como se dan cuenta, yo puedo hablar mucho. Entonces, hablamos bastante. Y luego después empezamos a invitar a artistas locales, a Cui Ríos, el baterista de Lateral Frictions, que acaban de sacar nuevas canciones. A Kelo también lo invité, a Don Bravo, que estuvo con NTN, creo. Y Labial era Royal antes. Sí. O era Labial y luego Royal, no me acuerdo. Ajá, sí. Bueno, no, ellos todavía no los hemos invitado, pero nuestro paso fue que invitamos a un programa. Pero menciona el programa, carico. Se llama Psicomelómanos. El programa se llama Psicomelómanos. Así nos puedes encontrar en YouTube. El formato. La idea que yo le platicaba a Luis, a Bundis, que es mi otra contraparte, es que fuera como una sesión psicológica, una terapia, pero donde entrevistábamos al artista, pero lo humano que hay atrás del artista, así como lo que estamos haciendo aquí más o menos. Entonces, nuestro primer boom fue que entrevistamos a un muchacho que se llama Iván García o Banacho García, que trae en esa época un tributo a Jaguares y Caifanes, pero en la banda estaba Vampiro y estaba Federico Fon, que estuvo también, los dos estuvieron en Caifanes y Jaguares. Entonces él era el vocalista y cantaba muy parecido al Saúl de los 90s. Entonces lo entrevistamos a él y nos gustó la onda de ir más allá de lo local. Y después, en la segunda temporada, conseguimos una entrevista con Harris Magali, que fue guitarrista de Jaguares. Entonces nos divertimos mucho, hablamos de muchas cosas, sobre todo las emociones a la hora de tocar, trayectorias, etc. Así, sin guión ni nada, así directamente, a veces como una entrevista psicológica debe ser, ¿no? Después de eso, hablamos con Rafa González, que fue percusionista de Botellita de Jerez y que tiene un proyecto llamado Señor González, muy bueno, escúchenlo. Después con Saburo Ida, que es un exponente de música japonesa y anime en México, y que también es actor, que lo van a reconocer por salir en el comercial de Dalai, ¿no? Él era el monje que sale ahí. Después también entrevistamos al guitarrista de Las Víctimas de Doctor Cerebro, si la recuerdan, la de El Esqueleto, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Entonces de ahí fuimos partiendo más arriba a entrevistar a muchos artistas así, y nos ayudó a ver 2 cosas, que fue lo que le platiqué ese día de la convención, porque ese día de la convención fui yo a tocar música anime también junto con mi esposa y unos amigos. O sea, que lo hacemos también por amor al arte, eso. Le digo, a veces cuando quieres hacer partícipe a la escena local de algo, no pasa nada. No hay chance, no hay tiempo, no les interesa, después, o estoy ocupado. Pero a estas personas solamente les hicimos las invitaciones una vez. Qué chingón, güey. Y en ese momento nos dijeron que sí. Y figuras. Sí, figuras, güey. Gente que, o sea, con la música que crecimos escuchando, disfrutando, o sea, sí, pues realmente son las leyendas de nuestra infancia, ¿no? Pues quién no conoce a ¿cómo se llama? Víctima del Doctor Cerebro, o quién no conoce a Jaguares. Del disco Bajo el Azul de tu Misterio, él grabó la canción de Fin, la de Hoy y varias rolas de ese disco. ¿Quién no conoce también a Botellita de Jerez, la de La Lola, claro, la de La Balona de la Conquista? O sea, todas esas rolas. Y son gente que está bien conectada con otro nivel musical, y estos, o sea, nos dieron mucha información, cosas que ya sospechábamos, cosas que nunca nos imaginábamos. Entonces,
nos conectamos muy bien con artistas ya, pues que ya trascendieron. No estoy haciendo una crítica ni estoy intentando hablar mal de artistas locales. Sus razones tienen por no aparecer o no formar parte de nosotros. A lo mejor les caigo mal. ¿Sí has invitado a gente que de plano no ha querido? O sea, nos dice que sí, pero nos trae dando vueltas. Bueno, Entonces, sí, güey, eso me pasa igual a mí. O sea, realmente uno cuando traes un proyecto trae las ganas, pero cuando buscas colaborar, no todos obviamente traen el mismo canal. Yo, por ejemplo, este es el primer programa, güey. La primera sesión, yo ya tenía agendado, güey, pues bastantita gente. Tengo agendada bastantita gente que tengo ahorita en stand-by. Porque me enfermé de la garganta, traía una tos bruta, dolor de cabeza, de esa tos que te duele la chompa de tanto que toses. Cuando creí estar saliendo, recaí otra vez y ahora que le llaman tosferina, los pulmones congestionados. Sí. Después de eso, como al mes me dio lumbalgia, güey, pues ya a los 40 ya no son los mismos, ¿verdad? Que a los 20 me dio lumbalgia, pues ya ahorita ya predices el tiempo. Y ahorita que está la temporada de lluvia, ya te avisa la rodilla, la lumbar. Entonces tengo en stand-by a varios amigos, pero sí hubo varios que contacté y me contestaron así en friega. ¿Qué onda, compa? ¿Qué hace? ¿Para qué soy bueno? La chingada. Oye, traigo este proyecto. ¿Sí? Espantoso visto. Espantoso visto. Porque yo sé que es gente que ya trae números y quien me conoce sabe que pues a mí realmente los números, no estamos pensando en números. Pero contacté con gente, güey, que ya tiene fama, realmente fama. O sea, uno que te puedo mencionar de muchos que he contactado y que estamos en espera de poder grabar. Hay una chica que se llama Dinora Garza, que es una futbolista de aquí de Reynosa, Tamaulipas. Pensé que Dinora y la juventud. Dinora Garza se fue a jugar a Monterrey, pasó por Pumas, León, creo que ahorita en León. Cuando le mensajé, ella me dijo, con gusto, es un placer. Estando en Reynosa, nos ponemos de acuerdo para grabar, o si coincidimos en Monterrey, no juega ya con Rayados, pero si coincidimos en Monterrey, grabamos. Gente local que ya trae números. Me contestaron bien chingón, pero hay gente que me dejó en visto y yo digo, vato, o sea, si colaboráramos para lo que quiero, el objetivo es mostrarlo, otra cara de la ciudad, que por sí la tenemos a nivel país e internacional, pues no tan buena cara de la ciudad, pues quiero mostrar lo bonito de nosotros, güey, de las personas, de los talentos, de lo cultural, de lo que se puede hacer y de la gente que puede colaborar con nosotros. Es por eso que dije, pues Gonzalo, tengo unas anécdotas brutas de cuando Elemento es músico, es talento local, andas con lo de los animes en las convenciones, sigues vigente, sigues con lo de la creación de contenido ahora, pero para ¿qué son? ¿Podcast a distancia de alguna manera los llamas? Sí, pues es más que nada también, fíjate que nunca lo hemos hecho con la intención de crear números, así como o sea, es una afición de dos personas que no tienen tiempo, así le decimos, porque nunca tenemos tiempo, este vato y yo también está ocupado, pero llegamos lejos, no muy rápido, pero, o sea, arriesgándonos, ¿verdad? Sí. O sea, pero vaya, lo haces de alguna manera que te estás divirtiendo. Sí, mira. Estás disfrutándolo. Y quien te ve lo está disfrutando también. Yo después de Elemento continué con algunos proyectos. Hace 3 años grabé un disco ya con mis canciones, pero con otra voz, un trío llamado Los Fabulosos 30. Y muy buen grupo. Nos fue bien. Nunca tocamos en vivo. O sea, tuvo bueno el disco, pero hasta fue todo lo contrario a Elemento. Ahora estoy por iniciar un proyecto solista, y de los 10 músicos que invité, nomás estoy yo. Entonces, sí. Esto es, bueno, y Josué, ¿verdad? Que también siempre me sigue. Y Ed. Pero lo que voy es que la gente aquí, yo creo que o perdió sus sueños, o espera que haya dinero de por medio, o como dices tú, que tengas un bagaje acá bien perrón en vistas para decir, sí vale la pena invertirle mi tiempo, ¿no? Así es. Yo aprendí que el que come callado come más veces, y yo sé que lo que voy a hacer
no va a ser, no le estoy invirtiendo nada más porque sí. Entonces, yo tengo ¿cómo dice? Otros datos. Como decía el peje. Sí. Entonces yo sé lo que me la estoy jugando, ¿no? No es un juego yo creo que esto sí va a ser algo interesante para mí, ¿verdad? Es algo que también le había dicho a Carta, vamos, acompáñame en el proceso. Sí. Pero la música local, fíjate, hay algo bien bonito que he estado viendo últimamente en redes sociales de los que tengo todavía. Es que muchos camaradas ahorita están grabando. Están en estudio otra vez, están echándole ganas. Yo he publicado muy poquito lo que estoy haciendo, pero ellos sí publican fragmentos de sus canciones. Hay unos que hasta publicaron canciones y todo va muy bien. Yo pienso que en un año sí se podría revivir la escena de hace 20 años y hacer una muy buena mancuerna con todos los grupos de personas de mi edad y otros más jóvenes. No, estaré con madre. Y armar festivales y a lo mejor revivir los boneless, claro. Pero ahora ya con algo más significativo, ¿no? Que son las bandas locales y que realmente tenga algo atractivo. Que no sea un evento donde tengan que llevar a McCain para que se junte raza o tengan que llevar a los Kennedy para que se junte raza. O sea, que sea una banda emergente que digas, hey, güey, vale la pena escucharlo. Sí, claro, totalmente. O sea, a mí, apoyarlo, sí. Yo tengo como planes más adelante producir música de bandas locales, ¿verdad? Pero primero tengo que enseñarles la música que produje bajo mi propio concepto para traer, ¿verdad? Pues entonces es una inversión. Yo creo que dentro de relativamente poco vamos a tener un resurgimiento de un movimiento aquí en la ciudad y que ojalá, güey, lo necesitamos. Va a estar muy interesante todo eso, sobre todo por las bandas que he visto que se están formando y los amigos músicos que veo que están grabando material que digo, te pasaste. Qué chingón, qué chingón. Salo, un placer, compadre. Y tú sabes, ya me hablaste de proyectos en los cuales podemos, esperemos en Dios, colaborar y hacer cosas, ahora sí, como dice Chicharito, cosas chingonas. Para cerrar, compadre, quiero que le des un consejo a esos músicos que están apenas, agarrando un instrumento, llámese la edad que sea. No te puedo mencionar un niño de 12, 11, 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué consejo les das a alguien que empieza tal vez a despertar una inquietud por lo musical? Mira, yo les diría que sigan sus sueños, que no se dejen llevar por los límites de otras personas que a veces ni siquiera lo intentaron. O sea, lo que sea que vayan a hacer, háganlo con amor, háganlo con pasión, háganlo con entrega, ensayen mucho, practiquen mucho, acérquense a otros músicos, suelten el ego, no sean ególatras, acepten las críticas, acérquense a personas que saben, toquen mucho, toquen hasta morir, dejen el alma en el escenario y graben todo lo que se les ocurra. Y eso va a ser suficiente como para que puedan hacer algo importante. Porque si se dejan llevar por lo que, no, es que mi papá me dijo que no, que de aquí no se vive. Yo siempre les tengo una frase, me decían, de músico te vas a morir de hambre y no se ve. Muy bien, muy bien. Pues bueno, amigos, esto fue el primer programa de Sesión a la Carta. Síganos en la página Sesión a la Carta en el Facebook. Sigan a Salo en el podcast que tiene en YouTube. Hace rato menciono otra vez el nombre porque está medio... Psicomelómanos y fíjate en mi página de Psicólogo Salomón. También es psicólogo el señor, también tiene... Psicólogo Salomón González. Hoy es la sede, el consultorio de Salo nos recibió el día de hoy para Sesión a la Carta. Igual denle like y lo más importante, ayúdenos compartiendo el video y esperen el siguiente video. Muchas gracias, Salo. Un placer. Carnalito, muchas gracias. Hasta la próxima.